El espectro galante, de Pedro Zarraluki. La señorita Diana nunca utilizaba la mirilla de la puerta. De haberla usado, aquella primera noche de invierno quizá no hubiera conocido a Estantiguo. Pero la señorita era una solterona enérgica, acostumbrada a la soledad y consideraba el miedo, con esa dureza de los que repudian lo que desean, un pasatiempo emocional de las jóvenes timoratas. 40 años de aburrimiento le habían demostrado que, a fin de cuentas, el mundo no era tan peligroso y por eso, aquella primera noche de invierno, como siempre que sonaba el timbre, no perdió el tiempo averiguando la identidad del intruso. Al abrir la puerta, la sorpresa brotó en su rostro tan solo un instante. No había nadie en el rellano, pero un viento gélido, acompañado de un sordo rumor, se deslizó junto a ella hacia el interior de la casa. La señorita Diana, que odiaba las bromas, emitió una maldición como réplica y cerró de nuevo la puerta. No sabía aún que Estantiguo había entrado en su hogar, pero el fantasma se iba a dar a conocer de inmediato. En el comedor, la señorita se percató de que el florero que utilizaba como centro de mesa estaba vacío y se propuso comprar un ramo de flores la mañana siguiente. Se sentó al piano y estuvo tocando The Man I Love durante un rato. Cuando se volvió, movida por el ligero vacío que produce el hambre, el florero soportaba un espléndido ramo de flores. La señorita Diana permaneció inmóvil junto al pesado John Spencer. Esta vez tardó más en reaccionar, pues no podía culpar a nadie de su sorpresa. Recorrió el salón con la mirada, salió al vestíbulo para comprobar que la puerta estuviera bien cerrada y se internó en la cocina, aturdida por una duda indefinible. En el momento de encender el fuego, un ruido de cristales le hizo dar un respingo. Un poco asustada, aunque movida por una gran curiosidad, se asomó apresuradamente al comedor. El florero con las rosas se encontraba ahora sobre el piano. La mesa, puesta con exquisita delicadeza para 2 personas, se intuía en el hálito tenue de las velas. Una copa, sin embargo, se había roto sobre el parquet. La señorita Diana, aunque un tanto halagada por el romanticismo de su misterioso admirador, emitió una retahíla de improperios mientras recogía los cristales. Los tiró a la basura. Cuando regresó al comedor, una fuente brillaba en el centro de la mesa. Verdaderamente admirada, la señorita tomó asiento en su lugar habitual y alzó la campana de plata. Una nube aromática perfumó la habitación, en torno a los volúmenes suaves de un faisán. El veterano olfato de la señorita no dudó en apreciar que estaba preparado con salsa de frambuesa. Permaneció en silencio unos instantes. Miró a sus espaldas y volvió a mirar el faisán. Estantiguo, viendo que se encontraba demasiado desconcertada, optó por servir el vino. Un espléndido Rioja envejecido en roble durante un siglo. La señorita, al ver moverse la botella, profirió un grito breve, más de admiración que de pánico. Su rostro ilustró el gran esfuerzo que realizaba para explicarse lo que ocurría. Pero no tenía miedo, pues una mujer nunca teme a los espíritus galantes. Instantes después, la señorita servía el faisán. Antes de que pudiera probarlo, la copa de su invisible admirador se alzó en el aire y se detuvo a la altura del brindis. La señorita decidió seguir el juego que empezaba a atribuir a su alterada sensibilidad. Los cristales se encontraron en el aire y la señorita se llevó la copa a los labios. Sin embargo, no pudo evitar atragantarse al ver que la otra copa vertía su contenido en el vacío. Se apresuró a probar el faisán. «Exquisito», dijo, alzando la mirada hacia la silla vacía.
pero de inmediato le acompañó la vergüenza y terminó la cena en un silencio impenetrable. No sabiendo qué hacer y sin tener nada que reprochar a aquella extraña presencia, se retiró a su alcoba sin molestarse en correr el pestillo. Había decidido atribuir todo aquello a un engaño de su fantasía y por lo tanto no era necesario tomar precauciones. En el momento de desvestirse, como cada noche, frente a la gran luna del armario, le asaltó sin embargo un absurdo pudor confundido con un levísimo soplo de lascivia. Este antiguo, aun a riesgo de perder su conquista, se apresuró a mostrar su presencia a la manera tradicional de los fantasmas. Pasó 3 veces entre la señorita y el espejo. Y por 3 veces perdió ésta su imagen en el azogue. Aquello delataba al espectro, pero este antiguo hubiera sido incapaz de utilizar su condición para violar la intimidad de una dama. Y ella reaccionó tal como esperaba el fantasma. Sus dedos, que el pudor había detenido en el primer ojal de su vestido, se pusieron lentamente en movimiento. La señorita Diana había decidido no dejarse impresionar por su fantasía, pero la voluptuosidad de sus gestos revelaba un inconfesado deseo de ser observada. Este antiguo vio caer el vestido a los pies de la señorita, seguido de sus prendas íntimas. La encantadora dama se observaba en el espejo arrebatadamente avergonzada, poseída de su impúdica desnudez. La invisibilidad del fantasma hacía más fácil su entrega, que se evidenciaba, a pesar de todo, en la complacencia sensual con que eludía la presencia del camisón sobre la almohada. Atravesó el dormitorio con la elegancia que solo tienen las mujeres para andar desnudas. Buscó las excusas más triviales para mostrarse por entero a una presencia adorablemente inexistente, y la latencia de su deseo le dio el valor necesario para aceptar lo inevitable. Se tendió sobre la cama y apagó la luz. De inmediato notó un soplo de aire gélido que le recorría el estómago. Tuvo un nuevo ardor indeciso y pretendió cubrirse con las sábanas. Pero su deseo había quedado demasiado patente para que el fantasma admitiera dudas. Un peso excesivo inmovilizó a la señorita, que se sintió acariciada por algo asombrosamente suave, aunque muy frío. La dama aventuró un leve intento de rebelarse, pero la suavidad de su galán consiguió que se abandonara al abrazo. Los músculos de la señorita se distendieron al tiempo que aumentaba el ritmo de su respiración. Y cuando un fuego abrasador presionó sus labios, la señorita gimió súplicas y protestas, pero ya sin defenderse. Así se introdujo este antiguo en la comunidad. La señorita Diana, que gozaba de una intachable reputación, se apresuró a confesar al párroco sus apasionados encuentros con el fantasma, así como su impotencia para resistir la tentación. Y el sacerdote, obviamente, le aconsejó que no fantaseara y le recomendó lecturas piadosas para entretener sus insomnios. La señorita Diana había sucumbido con una complacencia de mujer satisfecha y, no contenta con olvidar sus deberes cristianos, paseaba cada tarde del brazo de un hombre inexistente, levantando todo tipo de murmuraciones. Los parroquianos no tardaron en tildarla de loca, y un grupo de indignadas mujeres visitó al sacerdote para exigirle que pusiera fin a aquel concubinato delirante. El ministerio de la confesión deparaba nuevas sorpresas al sacerdote. Una dama, joven aunque honesta,
casada con un caballero muy respetado por la comunidad, le confesó llorando que era revolcada a menudo y sin compasión por una fuerza invisible siempre que su marido se ausentaba y que no podía evitar el sentir un intenso placer en las partes. Y una de las señoras que había encabezado la protesta contra la solterona enamorada, propietaria de una farmacia, le explicó que algo mórbido y sinuoso se deslizaba por entre sus muslos cada vez que se encaramaba a la banqueta para alcanzar los estantes más altos, y que en este punto se quedó casi sin voz. Se había sorprendido a sí misma ordenando el contenido de esos estantes sin otro motivo que el de sentir aquello. El sacerdote decidió que la situación era insostenible. Dio parte de los hechos a sus superiores. Recibió la orden de abrir una investigación y de prepararse, en caso de que resultara necesario, a realizar un exorcismo junto a un especialista que le haría llegar el arzobispado. Mientras tanto, se había hecho pública la galantería del fantasma y las mujeres seducidas acudían a su confesionario para reclamar la cabeza del conquistador. Hasta la misma señorita Diana, nada más enterarse de los devaneos de su amante, visitó al párroco para suplicarle que pusiera fin a una situación tan escandalosa. El buen sacerdote, aunque no acababa de creer en el fantasma, se vio sometido a tantas presiones que optó por reclamar la presencia del exorcista. Este anunció su llegada pocos días después y el párroco, bastante desconcertado, se prestó a recibirle. El mismo día que esperaba al enviado del arzobispo, ultimó los informes en su despacho de la parroquia. Agotado por un trabajo tan nuevo y tan confuso, decidió descansar un rato en espera de su invitado. Estuvo leyendo algunos párrafos de la Biblia y lamentó, como siempre que abría el libro, no disponer de un ejemplar artísticamente más valioso. Cuando se aproximaba la hora de llegada del exorcista, el párroco decidió despejarse con una ducha. Se encerró en el baño y se desnudó de espaldas al espejo al tiempo que pendía la ropa de los colgadores adheridos a la puerta. Aunque deseaba relajarse, no podía dejar de pensar en aquella extraña plaga de obscenidad. Antiguo, de pie junto al retrete, quedó fuertemente impresionado por el culo carnoso, blanco, como el torso de una gaviota del inocente sacerdote. Antiguo era un fantasma respetuoso, pero su fuerza de voluntad se vio debilitada de inmediato y comprendió que no podría resistir la tentación. En el momento en que el párroco se dirigía a la ducha, Antiguo materializó en el suelo una Biblia del siglo XVI, un auténtico tesoro. El clérigo, gratamente sorprendido, se agachó para recogerla.